Entonces empezamos. Primero quería nada más mencionarles que les subí la continuación del ejemplo que yo les dije que iba a estar desarrollando en el transcurso del semestre sobre Piel de los Andes, de la empresa que fabrica chaquetas de cuero, ¿no? Entonces, en aula virtual he agregado la segunda parte, en donde se realiza el plan de materiales directos, es decir, algunas cédulas que componen esa parte del presupuesto, ¿no? Entonces está el texto sobre el caso, donde se da la información, se hacen las preguntas, y luego está, luego está la resolución en Excel. En este caso no hay video, pero hay una resolución detallada en Excel que la pueden revisar para que lo tengan como referencia, ¿no? ¿Qué otra cosa? Les subí en la parte de arriba la lección del ejercicio resuelto, ¿ok? El ejercicio de la lección resuelto, perdón. También les puse, les habilité para que puedan ver dentro de la lección cuáles eran las respuestas correctas de las preguntas de opción múltiple. ¿Okay? Entonces, aunque me demore en calificar, ustedes lo importante es que puedan ver cómo era la resolución y en qué se equivocaron. Eso es lo más importante, que la nota. Creo yo. ¿Qué más? Les mandé tarea también, está por acá. Sí, la parte 2 del caso de los lápices de labio, ¿no? ¿Ok? Una cosa importante es que les digo que partan de este plan de producción, que algunos sí lo hicieron así en la resolución 1, ¿ok? Pero por si acaso alguno no lo haya hecho, porque todavía no he corregido eso, ¿ok? Todos partamos, para esta segunda parte del caso, partamos de este plan de producción mensual, ¿ok? Entonces todos empezamos, digamos, con una misma referencia, porque recuerden que lo que vayan a hacer después depende del plan de producción. Entonces, por eso les digo, todos partamos de este plan de producción que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí están los anexos que necesitan y la información de la siguiente parte del caso. En realidad, el documento, el PDF está acumulado. ¿Cierto? Sí, está bien, ¿no? Sí, es decir, tiene la información que tenía antes, más la nueva información. ¿Ok? Hasta el punto de reorden hay que hacer, hasta la pregunta 5. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que se pongan a trabajar, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy. A ver si tengo alguna pregunta. No, todos son puntitos de asistencia, ¿no? Todos son puntitos de asistencia. Ya. Listo. ¿Una pregunta, alguna cosa antes de empezar? ¿Bien? Bien, todo bien, ya. Vamos ahora sí a las láminas. Aquí, para que solo aparezca yo. Ya. Listo, entonces, este tema, ¿sí? Que también forma parte de los costos directos, ojo, de los costos directos, tiene que ver con la planificación y control de los costos de la mano de obra directa. Un componente de los costos directos es la mano de obra, el otro es el que ya vimos, que son los materiales directos o insumos. Y en la siguiente clase veremos los gastos indirectos de fabricación. De esa manera ya podremos llegar a costear el producto, ¿no? Que es una de las cosas que nos interesa dentro del curso, ¿no? Entonces, como antecedentes, antes de, recuerden que voy a explicar y después terminamos con el ejercicio, ¿no? Como antecedentes, mencionar las distintas áreas que están involucradas en el momento en que se planifica la mano de obra directa, ¿no? Digamos que la principal es necesidades de personal, ¿sí? ¿Qué personal necesito para fabricar los productos que está planificando fabricar la empresa? Lo que está planificando fabricar y vender, pues, ¿no? ¿Okay? Y eso implica, aparte de establecer esas necesidades, obviamente un proceso de reclutamiento, de capacitación, ¿sí? Cuando se reclutan las personas se las capacita, a pesar de que obviamente hay una descripción y evaluación de puestos, ¿no? Hay una descripción de puestos cuando dicen, quiero tal persona para tal puesto,
Ese puesto tiene una descripción con las actividades puntuales que se supone que debe realizar esa persona. ¿Ok? Está la medición del desempeño, que también es otra actividad importante que debe hacer la empresa para que justamente para, digamos, identificar si sus trabajadores están haciendo lo que deben hacer, ¿sí? Cumpliendo los estándares, cumpliendo con los parámetros que se les ha fijado como meta, etcétera, etcétera, ¿no? Está también negociación y administración de sueldos y salarios. Ok, bueno, digamos algunas actividades que en el libro se mencionan, que es importante tenerlas en mente cuando se planifica la mano de obra. No simplemente decir, necesito tantas horas de mano de obra directa. No, hay otras cosas, ¿sí? Relacionadas con este proceso, ¿sí? De contratación, de capacitación, de evaluación, etcétera, etcétera, que también tienen que ser pensadas, porque alguien las tiene que hacer, ¿no? Alguien las tiene que hacer. Por lo tanto, cuando yo planifico, debo tener claro quiénes son los responsables de cada una de estas tareas. ¿Ok? Y si eso necesita un presupuesto también, pues, ¿no? Y es decir, el área de personal encargada de esto necesita un presupuesto para poder, digamos, tener personas allí que se encarguen de estas actividades. La hace una persona, la hacen varias. O sea, obviamente depende de la magnitud de la empresa, pero por eso eh, les digo esto porque cuando hacemos el presupuesto, eh, a veces nos olvidamos de estos temas, ¿no? Y vamos tal vez a las cosas principales, pero nos olvidamos de otros temas que son relacionados y que finalmente cuestan plata, y si no los reflejo, ¿verdad? En el presupuesto, después me va a faltar plata, ¿no? O también cuando hago un proyecto, cuando estoy haciendo un proyecto que ustedes seguramente, no sé si ahorita les toca la materia de proyectos o les va a tocar dentro de poco, también, ¿no? Hay que pensar en las actividades relacionadas con este tema de la mano de obra, ¿no? Ok, los costos de la mano de obra comprenden todos los desembolsos relacionados con los empleados. Esto es de manera general, todavía no estoy hablando de la mano de obra directa, sino de la mano de obra en general o el personal en general. Ejecutivos de nivel alto, administrativos de nivel medio, asesores, que tienen la empresa asesores, supervisores de los distintos departamentos y los trabajadores de dichos departamentos, que en algunos casos pueden ser trabajadores calificados o no calificados, y con diferentes requerimientos, ¿no? Puedo tener trabajadores calificados, pero unos más que otros, dependiendo de la actividad que tengan que realizar, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo esto en general tiene que ver con el costo de la mano de obra o personal de la empresa, ¿no? ¿Sí? Entonces, de manera general, repito. Pero en este capítulo, en este capítulo, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en los costos de mano de obra directa. Y esto tiene que ver con la producción, ¿sí? Con la producción. ¿Ok? Esta sección se enfoca entonces en los costos de mano de obra directa. ¿Sí? Ese es el adjetivo que le vamos a agregar, que es lo que diferencia lo que aquí se ve de otras secciones. ¿Okay? Costo de mano de obra directa. Estos son los salarios, de manera agregada, que se pagan a los empleados que trabajan directamente en la producción. ¿Okay? Como la persona que vemos allí, que está en un área de producción, ¿de acuerdo? Entonces, son personas cuyos salarios, o sea, tanto la cantidad de trabajo que requieren realizar, que se traduce finalmente en número de trabajadores, como los salarios, deben cuantificarse. Aparte, hay otra cosa que es mano de obra indirecta, también relacionada con la fabricación, ojo, también relacionada con la fabricación, que la vamos a ver en el siguiente capítulo. Y esto pueden ser supervisores, o personal de reparaciones, o almacenistas, etcétera, que repito, pueden estar relacionados con la producción, pero no son los que fabrican directamente el producto. O sea, el supervisor, digamos, está ahí de ojo seco, ¿verdad? De manera general, pero no es el que está allí haciendo o embotellando o haciendo las mezclas, ¿sí? Personal de reparaciones, brinda servicio al departamento de producción, asociado, sí, pero brinda un servicio complementario, ¿no? El personal de reparaciones no es el que está fabricando, pero obviamente que es indispensable porque se lo requiere para que pueda tener las máquinas a punto, ¿verdad? Las herramientas, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, ¿sí? Almacenistas, etcétera, también servicios complementarios. Pero estos que son indirectos, repito,
que no están, repito, fabricando, sino que brindan servicios o supervisan a los que fabrican, estos gastos asociados con estas personas van a estar considerados en el presupuesto de gastos indirectos de fabricación. ¿Okay? Entonces, es importante entender qué es los gastos de mano de obra directa en la fabricación, los gastos indirectos de mano de obra también asociados con la fabricación, y otros gastos de personal que no están asociados con la fabricación, que son más administrativos. Eso no van ni en este capítulo ni en el siguiente, van luego en gastos administrativos. ¿Ya? Ok, bueno. De ahí entonces, ya centrándonos en la mano de obra directa, que es lo que, repito, nos interesa en esta sección. ¿Cómo podemos planificar esto? ¿No? Primero una explicación así, luego vamos a ver con las células específicamente los insumos de información que se utilizan, ¿no? Bueno, la planificación debería hacerse por áreas o centros de responsabilidad, por subperiodos, es decir, meses, trimestres y obviamente el agregado anual, y por productos. Yo debo tener una cuantificación de cuánto de lo que se gasta en mano de obra, lo que se espera gastar en mano de obra para la producción de ventiladores, para la producción de extractores de aire, ¿sí? O para la producción de televisores o de DVDs. O sea, tengo que separar o cuantificar por los distintos productos que tenga la empresa, ¿no? Porque si no, no voy a poderlos costear, esos productos. Si yo no hago una diferenciación de lo que estoy gastando en mano de obra por producto, después cómo sé lo que me cuesta un ventilador versus lo que me cuesta un extractor de aire. ¿De acuerdo? Entonces, se necesita tener esa clasificación por producto, ¿no? Y los dos puntos anteriores, más que todo, es para llevar después el control, ¿no? ¿Cuánto espero gastar en tal departamento o en tal centro de responsabilidad? Como para después, cuando se ejecute el gasto real, ya cuando empiece a transcurrir ese año que estoy presupuestando, pueda comparar, pues, ¿no? Lo que estaba presupuestado, pueda tomar decisiones de si se está gastando más, menos, identificar los motivos responsables y establecer acciones correctivas, ¿no? El tema de los superiores también, por el tema del control. Luego se va monitoreando esto mes a mes o trimestre a trimestre, como lo quiera hacer la empresa. Entonces necesito haberlo presupuestado de esa manera. ¿Okay? Y también, obviamente, para tener la disponibilidad de flujo de caja. ¿Sí? Necesito hacerlo de manera periódica, ¿no? No puedo simplemente decir voy a gastar tanto en el año y ahí murió la información, ¿no? Eso no me brinda o no me da muchos insumos luego para que yo pueda administrar la empresa, ¿no? Ahora, 3 métodos para desarrollar el presupuesto que se plantean en el texto guía. El uno, que es el más detallado, ¿verdad? Es tener estimaciones de qué cosa. De las horas estándar, o un estándar, un coeficiente de horas de mano de obra directa por cada unidad de producto. ¿Ok? Así como en el caso de los insumos, ¿se acuerdan que teníamos un coeficiente estándar de uso? ¿Sí? Es decir, medio litro de tal cosa para cada litro del producto final. Así necesitamos también aquí una estimación de cuántas horas de mano de obra directa, por tipo de trabajador inclusive, ¿verdad? ¿Sí? Se requieren para cada unidad del producto final. Aparte del tema de las horas, necesito también conocer los salarios, ¿sí? Los salarios de esos distintos trabajadores, ¿no? Hay ciertos tipos de trabajadores que pudieran ganar más salario, otros que pudieran ganar menos. Entonces debo tener esa información también por tipo de trabajador, ¿ya? Eh, Obviamente ya después cuando multiplico 1 por 2, o sea, cantidad de horas por el costo de las horas, ya llego a un total, ¿sí? Eh, que puede ser total por tipo de trabajador, que luego se suma entre los distintos tipos de trabajadores que participan en la producción y puedo decir, entonces para producir estos ventiladores necesito tantos miles de dólares en enero, tantos miles de dólares en febrero, etcétera, ¿no? Bueno, y obviamente por el plan de producción, sí, porque, perdón, en el punto 1 está por cada unidad. Necesito multiplicar por el plan de producción para tener las horas totales, ¿no?
¿sí? Las horas totales. Y eso obviamente totalizar por mes, por trimestre y de forma anual. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿no? Plan de producción, voy a necesitar como insumo el plan de producción, ¿sí? El cual depende de qué cosa, el plan de ventas. Entonces, todo esto es una cadena. Todo esto es una cadena, por eso lo hacemos en orden. Y hay que seguir ese orden. Y es digamos, la forma más sencilla de poder hacer el presupuesto, es seguir el orden sugerido, ¿no? Porque es además un orden lógico. Necesito pensar cuánto voy a vender, planificar cuánto voy a vender, cuánto quisiera vender o cuánto espero vender, ¿sí? Porque, claro, en la práctica puede que venda más o menos. ¿Okay? Según la política de inventario, determino entonces cuánto tengo que producir. Luego, conociendo lo que voy a producir, que es una estimación, obviamente, puedo determinar qué insumos voy a requerir. ¿Ok? Y obviamente lo que voy a requerir y lo que necesito comprar. La diferencia va a estar dada, estoy haciendo todo un recuento, ¿no? La diferencia va a estar dada por la política de inventarios, ahora de los insumos o materiales. Esa misma información del plan de producción me sirve para cuantificar la cantidad de mano de obra que requiero, ¿sí? Y que multiplicada por los costos de la mano de obra, por los salarios, ya me dan un costo de mano de obra. Entonces así voy determinando los distintos componentes del costo del producto. Entonces, este sería como que la forma más detallada, ¿no? La ideal, a lo que deberíamos apuntar como planificadores. Eh, otra alternativa puede ser estimar razones de mano de obra directa por alguna medida de producción agregada, es decir, por lote. También es válido, ¿no? También es válido. ¿Ok? Luego eso me estaría reemplazando el punto 1, ¿sí? Que es por unidad de producto, pero acá sí tengo por lote. Digamos, en el plan de producción ya puedo saber cuántos lotes de producción hay. Digamos, llego a la misma información, ¿no? Finalmente el tema es cuantificar el número de horas que necesito, ¿no? También, repito, por tipo de trabajador. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de trabajadores que ganan distintos salarios. Entonces yo necesito el costo, o sea, P por Q, ¿verdad? El costo del salario, el costo del trabajador por las horas que va a trabajar. Y repito, si hay trabajadores que ganan distinto, entonces necesito desagregar de esa manera. La tercera forma, que es algo que expone libros, es tablas de personal, que es algo bastante al ojo, basado sobre todo en la experiencia de, de los supervisores de producción o de los jefes de planta de producción, en donde ellos, teniendo en cuenta lo que se espera fabricar, ¿sí? El plan de producción, de todas maneras lo deben tener en cuenta ese plan de producción, entonces estiman, bueno, voy a necesitar para esta cantidad de producción tantos trabajadores con tales sueldos, ¿sí? Ahora, como eso es bastante, digamos, no es tan exacto como el primer método que les mencioné, puede prestarse a más desviaciones en el momento de la ejecución, ¿no? Sí, porque lo han hecho, han usado más el olfato que esas cuantificaciones de horas y de salarios individuales, ¿no? Es otra alternativa, repito, pero es, diría yo, menos precisa, ¿ya? Ok, ahora, supongamos que entonces voy por la forma más precisa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo determinar las horas de mano de obra directa? Y yo ahí les he puesto una ilustración que básicamente les dice, ok, hagamos una medición, ¿sí? Hagamos una medición. Por ejemplo, esto me tocó hacer en un proyecto que una empresa, un grupo empresarial que fabrica televisores, y por eso a veces les hablo de estos ejemplos, ¿no? Televisores, DVDs, fabrican vehículos, bueno, fabrican vehículos, ya no siguieron con esa línea, ahora les importa nada más. Ciertos electrodomésticos, ¿verdad? Esta empresa que inicialmente era importadora, ¿sí? Después se dedicó al ensamble de algunos de estos productos. ¿Por qué? Porque en su momento, ¿verdad? Hubo una política para tratar de fomentar la producción nacional, ¿ok? Entonces, se les daba incentivos tributarios a estas empresas que lograban ensamblar de manera local,
¿sí? Empleando obviamente mano de obra local, pero para eso había que calificarse ante el Ministerio de Industria y Productividad. Entonces había que presentar el proyecto del ensamblaje de los productos, digamos, para los cuales estaban aplicando, ¿no? Entonces, claro, había que hacer un proyecto, y el proyecto implica hacer proyección de costos, ¿no? El presupuesto de estos distintos rubros. Y entonces se hicieron mediciones, ¿sí? Del tiempo, es decir, de las horas que demandaba ensamblar estos productos que les digo, ¿no? ¿Okay? Entonces también había el tiempo para aquellos que se dedicaban más a la parte electrónica, había el tiempo que se calculaba también para los trabajadores eh, que hacían más el armado, ¿sí? El armado para el cual requerían, digamos, menos conocimiento porque era algo más mecánico. En cambio, los primeros trabajadores hacían la parte del ensamble que tenía que ver con la electrónica y eso requerían otra preparación. Entonces, se hacía esa separación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las calificaciones de los trabajadores eran distintas, ¿sí? Es decir, sus competencias eran distintas, ¿ya? Y sus salarios también, ¿ok? Entonces había que hacer una medición de tiempo para luego, en función de lo que se esperaba ensamblar, ¿sí? En los años que se está haciendo la producción, entonces uno puede decir, voy a necesitar entonces tantas horas de mano de obra directa, ¿verdad? Para tal tipo de trabajador, para el otro tipo de trabajador, ¿sí? Se multiplicaba obviamente por los salarios que se esperaba pagar y así se iban proyectando sus costos, ¿no? Entonces, allí hubo que hacer medición con empleados que tenía la empresa, ¿sí? Este, que tenían justamente que empezar a hacer el ensamblaje, ¿no? Ahora, algo importante, ¿ok? Bueno, estos son dos, yo les estoy hablando del punto uno, ¿no? Medición de tiempo de cada operación o actividad, eso sería lo más preciso. De ahí tomar de los estándares de costos, si es que la empresa ya tuviera la experiencia y ya más o menos sabe, eh, o en la industria hay ciertos estándares, ¿verdad? Porque a veces hay en la industria ciertos estándares de, de horas, ¿verdad? A veces de cuánto dura, de cuánto tarda el ensamblaje o la producción de tal cosa. No solo para trabajadores, también hay para máquinas, ¿sí? Cuántas horas máquinas se requieren para hacer tal cosa. Muchas veces hay estimaciones sectoriales, ¿sí? Que se publican en revistas de algún tipo de industria. Les digo esto porque me tocó hacer, por ejemplo, eh, para un estudio en donde estaba valorando un invento que se iba a aplicar, creo que se los mencioné, que era para mejorar las bebidas alcohólicas. Entonces, entre las cosas que hubo que investigar era el tiempo de embotellamiento, ¿verdad? Eh, entonces eso lo encontré por estándares de la industria, ¿ok? Estándares publicados, ¿no? Habían rangos, obviamente, porque hay estimaciones, y esas estimaciones no te dicen con precisión, ¿no? Había un rango y eso no sirvió. Y la tercera alternativa, estimación en base a juicios de supervisores de operación. También es como que más o menos al ojo, pero no a cualquier ojo, ¿no? A un ojo entrenado, de todas maneras. Supone que son supervisores que tienen experiencia en el campo y que conocen, que podrían decir más o menos cuánto tardaría tal actividad, ¿no? ¿Ok? O tal tarea dentro del proceso productivo. Bueno, entonces, eh, esas son, digamos, las formas en que se puede planificar las horas de mano de obra directa y también estimación estadística si se tiene historia respecto de las horas trabajadas, ¿sí? En cierta actividad y de la producción. Entonces se pueden sacar regresiones, de manera que uno encuentra así un beta, ¿verdad? Que me dice cuántas horas por unidad producida, ¿no? Otra forma de hacerlo, ¿sí? Que no es una medición exacta viéndolo al trabajador y diciendo, oh, esto te tardó, sino que es una medición, también se le puede llamar medición, pero a partir de la estadística de los registros, ¿ya? A partir de datos globales, ¿sí? Que se relacionan, dos variables que se relacionan y se sacan las tasas individuales, que básicamente es el beta de una regresión. Y luego se lo proyecta en función de la producción planificada. Ahora, un tema importante aquí es la curva de aprendizaje. ¿Alguien me puede explicar este gráfico? ¿Se acuerdan de qué se trata o qué me dice esto?
¿Algún valiente? ¿No significa que a mayor producción necesitas más tiempo para realizarlo? A mayor producción necesito más tiempo. ¿Qué opinan? De manera agregada, sí, pero eso no es lo que dice la curva de aprendizaje. Sí, perdón. ¿Sí? Doménica Villasís, dígame. Sería al revés de lo que mencionó la compañera. A mayor volumen de producción vamos a requerir menor tiempo, ya que la persona que realiza el trabajo ya va adquiriendo la experiencia del proceso. Ok, entonces ahí hay que ser preciso con lo del tiempo. Tiempo por unidad, ¿verdad? Sí, porque lo anterior tal vez se podía interpretar de manera agregada. Claro, 2 necesito más tiempo, pero de manera agregada. Pero la curva de aprendizaje lo que me describe es el tiempo por unidad producida, ¿no? Entonces, ahí tiene total razón. Doménica, ¿cuál era el apellido? Doménica. Villasís. Traje mi libretita. Ya me hace acuerdo al final, ya para anotarla, Doménica Villasís. Sí, entonces, claro, a mayor volumen de producción acumulada, eso va de alguna manera dando cuenta de la experiencia que va teniendo la persona en la producción. Entonces, puede ir reduciendo el tiempo medio, ¿sí? de la actividad dedicada por unidad de producto final, ¿no? ¿Sí? En la actividad, obviamente, repito, que esté desarrollando esa persona. Entonces, en el proyecto, por ejemplo, del que les estaba hablando, de ensamblaje, claro, nosotros estábamos tomando mediciones, pero eran mediciones para personas que están haciendo el ensamblaje por primera vez o, digamos, lo habían practicado, pero de todas maneras estaban en sus primeras unidades de producción, ¿sí? Se esperaba que con el transcurso del tiempo, a medida que vayan ensamblando más, puedan reducir esos tiempos de producción, ¿no? Es decir, esos tiempos dedicados a la actividad que le correspondía hacer, ¿no? Claro, este decrecimiento, ¿sí? Este decrecimiento no es constante, porque no es que yo puedo indefinidamente ir reduciendo el tiempo. Va a llegar un momento en que así tenga más experiencia, difícilmente pueda reducir ya el tiempo por unidad producida. Entonces, por eso es que ven que la pendiente de la curva, una pendiente negativa, pero cada vez se hace más plana, ¿sí? Cada vez se hace más plana, indicando que cada vez es más difícil reducir el tiempo, ¿okay? Al inicio puedo reducirlo con más facilidad, pero va a llegar un momento que a pesar de que le sigan metiendo horas de producción, horas de producción o volumen de producción, ¿no? El volumen de producción, difícilmente voy a poder reducir el tiempo, ¿no? de la actividad que estoy haciendo. Va a llegar de alguna manera a una asíntota allí que me dice, sabes que ya de aquí para allá, ya no se puede reducir más, ya hice todo lo que podías, ya estás en tu, digamos, mayor productividad, ¿sí? Posible, y es difícil que puedas seguir aprendiendo, salvo que haya un cambio tecnológico. Salvo que haya un cambio tecnológico que ahí sí me podría tal vez desplazar la curva, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, eso me dice la curva de aprendizaje. Curva que muestra la disminución de las horas de maniobra directa por unidad producida a medida que aumenta la producción total. Perfecto. Ok, planificación de las cuotas de salario por tipo de trabajador. Luego se puede obtener promedios ponderados, se puede, digamos, simplemente totalizar tal tipo de trabajador por su salario, más el otro tipo de trabajador por su salario, más otro tipo de trabajador por su respectivo salario. Esos salarios en realidad pueden ser fijados por la empresa en función de cuáles son los datos de mercado, ¿no? Salarios competitivos de mercado, ¿sí? O puede tener ya la información si es una empresa que ya ha estado, si no es una empresa nueva, sino una empresa que ya cuenta con sus trabajadores y sabe cuánto se les paga y tal vez algún incremento por inflación, yo qué sé, pero digamos ya tiene el dato de cuánto se le paga a cada tipo de trabajador, ¿no? ¿Ok? Listo. Esa es la explicación conceptual, digamos, en la parte teórica. Bueno, no es nada del otro mundo, ¿no? Es decir, lo que necesito es cantidad de mano de obra y salarios.
Tengo que ver cómo consigo esa información. Están haciendo sugerencias de cuáles son las maneras más precisas de hacerlo. ¿Okay? Entonces, ahora vamos con el tema de los formatos. ¿Cómo proyectamos esto de una manera ordenada, concatenada con los presupuestos anteriores, ¿sí? Para poder ir armando este presupuesto que al fin y al cabo lo que quiero que me diga es, bueno, finalmente, ¿con cuánta utilidad vas a terminar el año, ¿no? ¿Con cuánto flujo de caja? ¿Okay? Así que vamos a hacer un ejercicio. Abran el libro, por favor. Y en el libro vamos a la página 214. Página 214, ¿ya? Saquen el libro, les doy un minuto para que busquen el libro y vayan a la página 214. Ok, seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Disculpen si escuchan por ahí un ruido, que están haciendo unos trabajos en la casa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La continuación de este ejemplo que se va mostrando en el libro. Dice, la Superior Manufacturing Company hace uso de la mano de obra en cada departamento de producción. Cantidad planificada de horas de mano de obra directa por unidad, por departamento y por producto es como sigue. O sea, tienen dos productos, tienen tres departamentos productivos que yo les decía pueden ser fáciles el proceso productivo. ¿Sí? Como les decía, el ensamblaje electrónico y luego el ensamblaje más mecánico, en el caso que yo les mencionaba de los televisores. ¿Sí? O digamos, depende de cada proceso, aquí yo no les puedo presentar todos los escenarios que se les van a presentar en la práctica. Ustedes tienen que identificar cómo es el proceso productivo de la empresa donde estén trabajando, en su emprendimiento, ¿sí? Es algo que les sirve para todo. Y en función de cómo determinen cómo es el proceso, ustedes determinarán si se puede separar por departamentos, entre comillas les pongo, porque pueden ser, repito, fases del proceso productivo, si es una sola fase, yo qué sé.
¿sí? Y qué tipo de trabajador necesitan para cada fase. Entonces, tenemos 3 departamentos, 2 productos, y me dice las horas de mano de obra directa por cada unidad del producto final, ¿no? Entonces, luego dice, se han aprobado tentativamente para la planificación las siguientes cuotas promedio de salarios. ¿Sí? Esto puede ser, por ejemplo, ya que incluyan beneficios sociales, ¿no? ¿Sí? Les sugeriría que siempre ya trabajen con eso allí para que digamos en su costo ya esté incluido eso. ¿Ok? Entonces dice, la Superior Manufacturing Company elabora 2 subpresupuestos para la mano de obra directa. Yo les voy a mostrar en realidad la cédula 30. Después ustedes pueden ver cómo tienen que repasar lo que tienen en el libro. La cédula 31 es un resumen de lo que está en la 30, así que la pueden hacer tranquilamente. No se ve. ¿Perdón? Está proyectando el ejercicio. Ah, no, pues. Ahora sí, gracias. Ya, listo, ahora sí, ya. Bueno, bueno, ustedes tenían abierto el libro, ¿no? Ustedes sabían de lo que les estaba hablando. Entonces tenía 3 departamentos, 2 productos. ¿Sí? Y acá, justamente en los salarios, me dicen que en cada departamento se paga distinto salario por hora. ¿Ok? Departamento 1 paga $2 por hora. Departamento 2, $1.50 por hora. Y departamento 3, $1, ¿no? Seguramente las competencias o habilidades o destrezas que requieren los trabajadores de cada departamento son distintas y por lo tanto se paga de manera distinta, ¿no? Es lo que pasa. Normalmente cuando uno tiene una mezcla de trabajadores, unos que requieren ciertas calificaciones, otros no tantas. ¿Ya? Entonces, vamos a replicar la cédula 30. ¿Sí? Voy a darle la vuelta y a copiar el encabezado para poder. Abramos un Excel nuevo, por favor, para poder hacer. Esto. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Esta columna de costo total de mano de obra, esa se la calcula al final, ¿no? Primero tengo que ver cuánto voy a requerir para el producto X y para el producto y después lo sumo, ¿no? O sea, esta de aquí, costo total, lo que va a hacer es sumar el importe de X con el importe de Y. ¿Ok? Voy a hacer... encuadre, ¿no? 8, ahí. ¿Ya? Entonces, vamos con, ahí más o menos está centrado, ¿no? Entonces, esto que dice unidades a producir es, ¿qué cosa? ¿De dónde viene eso? A ver si todos tienen claro, unidades a producir. O deberían contestar. ¿Qué es la cédula 22? Unidades a producir, ¿qué es? ¿Plan? ¿Cuál plan?
El plan de producción. Correcto, el plan de producción. ¿Ya? En este caso lo vamos a copiar voy a copiar de lo que tenemos en el libro, pero es importante que sepan de dónde sale, ¿no? Como yo les decía, dejen su presupuesto, deberían tener todo conectado. ¿Ok? Entonces, producto X son 70.000 unidades. 70.000 unidades enero, 80.000 febrero, vamos a decir una vez de 8 de febrero. 70.000 unidades. ¿Sí? Claro, 70.000 unidades que pasan por los 3 departamentos, ¿no? Déjenme ver, hay un producto, si ven en el libro, hay un producto, en la información que nos daban, hay un producto que no pasaba por los 3 departamentos, me parece. ¿Sí? Parece que el producto X, si ven en lo de las horas, ¿no? El producto X pasaba por los 3 departamentos, el producto Y pasa por el departamento 1 y por el departamento 3. Entonces, en febrero, esto es y pero es 80.000. Luego viene la información de las horas estándar. Voy a copiar de nuevo también del libro, la tablita. Está la información de las horas estándar. Voy a copiar las dos cosas. Voy a copiar la información de las horas y de los salarios. Las dos cosas me van a servir para ir armando la tabla. ¿Ok? Entonces lo pegamos por acá a la derecha para tenerlo a la mano. Ahí está, ¿no? Entonces, horas estándar. Dice departamento 1, producto X. 0.4. Departamento 2, 0.2. Departamento 3, 0.4. ¿Ya? Esto se repite acá. Es decir, eso no cambia. La información no cambia en el tiempo. Así que esas mismas tasas de horas por unidad producida las copio para febrero, para marzo, etcétera, etcétera, ¿no? El total de horas productivas estándar vendría a ser esto por esto. ¿Sí? Son 0,4 horas por unidad. Lo multiplico por la cantidad total, 70.000 unidades. Y me dice cuántas horas productivas necesito. ¿Ok? Por ejemplo, alguien me puede decir, profesor, pero si ahí estoy cuantificando horas, ¿qué pasa si no contrato por horas? ¿No? Sino que tengo que contratar, digamos, contratar el empleado para que me trabaje las horas totales de su día, de su semana, etcétera, etcétera. Igual, yo creo que siempre es importante esta cuantificación, porque eso me permite saber, bueno, necesito 28.000 horas. Bueno, eso, ¿cuántos empleados son? ¿Cuántos empleados son de ese tipo que necesito? Asumiendo que esos empleados trabajen 8 horas al día, los 5 días de la semana, las 52 semanas del año, el resto días de feriados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, creo que siempre es bueno de todas maneras hacer esta cuantificación, ¿sí? Aunque después yo lo traduzca a número de empleados, ¿ok? Y si me paso un poquito, o si quiero redondear hacia abajo, veo cuántas horas extras tengo que pagar, es decir, la base sin duda es esto, ¿no? Es tener esta cuantificación. ¿De acuerdo? Listo, cuota salarial por hora, está aquí la información, me dice departamento 1, 2 dólares, 1.50 y 2.50. Ponemos a esto 9 dólares para tener claro que es importe también, vamos a ponerle 9 dólares. ¿Eso qué sería? Fácil, no miren que esta cuestión en realidad no es para nada complicado. Es decir, el número de horas totales por el salario está en dólares cuánto se espera gastar en cada departamento.
Ok, sumamos ya. Y esto mismo, tal como está así, esas fórmulas las puedo pegar acá. P por Q, P por Q. Costo de cada hora de trabajo por el número de horas que se requieren para fabricar ese número de, esa cantidad de producto final, ¿no? ¿Alguna duda hasta allí? ¿Dudas? Ok. No voy a hacer receso, creo que no voy a hacer receso, podemos salir antes, porque en realidad esto no nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, en lugar de hacer receso, podemos seguir de largo y salimos un poco antes. Puedo hacer tal vez una introducción de la siguiente unidad para avanzar un poco. ¿Ya? ¿Qué les parece, no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no están de acuerdo? Sí, De acuerdo. profe. Está bien. Sí, profe. Y entonces en el producto Y les decía que el producto Y no pasa por el departamento 2. Así que yo puedo, a ver, tengo dos opciones. Si quieren copien esto tal cual, y obviamente cuando ya aquí en horas estándar pongan 0.2, 0, o dejen en blanco 0.2, se va a reflejar que no van a requerir, ¿sí? Aquí, que no van a requerir ninguna hora el departamento 2. O si quieren de una vez le borran aquí, ¿no? Sí. Como lo hicieron en el libro. Mister, Libro. pero ahí no es 34.000. ¿Qué cosa? ¿Dónde? 34.000, ¿qué cosa? En lugar de los 7.000 para 70.000 Sí, tiene unidades. razón. Es producto Y, ¿no? Producto Y, me confundí. Sí, producto Y. Tengo que poner las unidades de producto Y. Y tengo que decidir ya simplemente como presentación, si es que quieren mostrarlo en lo del departamento 2 o lo omito, ¿no? En el caso del libro lo omiten. Ahí como ya borré, solo pongamos los 34.000 en los meses de, perdón, en los departamentos 1 y 3. 34.000 al otro. 34.000. ¿Ok? Gracias por la observación. Y aquí multiplicar, aquí es lo mismo, ¿no? Multiplicar el plan de producción por el coeficiente de horas y ahora la cuota salarial. Salarial, vamos a ver acá. Necesito. El departamento 1 son $2. Departamento 3, $1. Esto, sí. Esta, ¿no? Ok. Otra cosa que se puede sumar, horas. Puedo sumar el total de horas aquí, si quiero. Aunque debo tener claro que son horas con calificaciones distintas, ¿no? Es decir, pueden ser horas de un tipo de trabajador. En el caso del mes de febrero, ¿cuál es la producción? Producción 36.000. 36.000. Igual, ¿ok? Esto acá también. Todo esto es igual. ¿Sí? Ya son fórmulas, ¿no? Y la cuota salarial, como les decía, no cambia en el tiempo.
tal como está planteado, no cambie en el tiempo. Eventualmente podría cambiar, ¿no? Es decir, yo podría decir, para el siguiente semestre va a cambiar, pero, digamos, realmente los cambios suelen ser por año, ¿no? Pero si tuviéramos un país, haciendo la proyección de un país en donde hay una mayor inflación y eventualmente se prevén salarios cambiantes dentro del mismo año, bueno, yo tuviera que cambiar esa cuota salarial en algún mes determinado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos, ¿no? 20.400 total de costo de mano de obra en enero para este producto, 21.600 en febrero. Verifiquemos acá. Si estamos bien, ¿no? Estoy haciendo para enero y febrero nada más, ¿no? Como les digo, ya eso es la misma lógica que se sigue para el resto de meses, para el trimestre, etc. Lo que me faltaría es copiar aquí el costo total de mano de obra. Como ya está en dólares, ya puedo sumar lo que se gasta en el producto X más lo que se gastaría, perdón, tengo que hablar en futuro, ¿no? Se gastaría en el producto Y. Listo. ¿Sí? 125.400 en enero, 142.600 en febrero. Ese ya es para toda la empresa, ¿no? ¿Una duda? ¿Una duda? Profe, lo último, no, es como que se me cortó mi internet, no vi bien lo que hizo. El costo total de mano de obra. Ya, ahí fue la suma de los dos, del costo de los dos productos. Oye, ya, listo, profe, gracias. Ajá, y todo eso igual hacia abajo. Entonces, repito, en la cédula 31, yo les decía hace rato, la cédula 31 toma esta información, ¿no? Y simplemente la resume por departamento, básicamente. Así que la pueden ver luego sin problema, se van a dar cuenta que no es nada complicado, ¿no? Ok, voy a guardar esto para subírselo después. Profe, Dígame. una consulta. ¿En insumo de decisión no debería sumar uno o no es un requisito Déjame ver en qué en el producto Y? Insumo de decisión. No, no, No no para nada. necesariamente. No, Mm, claro, no. Eso es horas. Es horas por unidad producida. Como de que te acuerdo, digan, profe. ajá, es como que aquí te digas ensamblaje electrónico, departamento 1, ensamblaje mecánico, ¿ya? Ensamblaje electrónico, digamos que este tipo se demora 1 hora y media. ¿Sí me explico? O sea, no tiene nada que ver, esos no son porcentajes, son un número de horas y eso puede sumar lo que sea. O sea, depende del proceso productivo que sea, ¿no? Y no tiene relación con el 100%, nada. Listo, muchas gracias. De nada. Ver esto. Esto. Son ustedes. Ejemplo, presupuesto, plan, maniobra directa. Sí, ahora me da un minuto que les voy a mostrar, voy a hacer como estamos temprano, aprovechemos el tiempo para hacer una introducción de los gastos indirectos de fabricación y poder dejar algo avanzado lo de la siguiente clase. Me dan un minuto.
Ok. Solo voy a ver la parte introductoria de esto, ¿sí? Para poder avanzar y ahorrarnos algo de tiempo en la siguiente clase y poder más bien enfocarnos en los cálculos, ¿no? Bueno, como yo les había dicho, hasta el momento hemos visto materiales directos, que fue, digamos, un capítulo que tomó algunas horas, perdón, y que incluía varias cédulas, ¿verdad? Porque había que ver las necesidades de materiales directos, lo que se va a comprar de materiales directos, el costo, ¿sí? Tanto de las compras como el costo de lo que va para producción, y también la valoración de los inventarios. Entonces, eran algunas cosas que había que hacer allí. Y luego el tema de administración, ¿no? En este caso se mostraban un par de modelos. No es el objetivo del curso profundizar en esta parte, ¿sí? En cursos de operaciones pueden profundizar el tema de las compras, de los inventarios, etcétera, en temas de administración de estas variables, ¿sí? Pero se veía un par de modelos que me permitía decir, bueno, ¿cuánto es lo que debo comprar? ¿Y en qué momento debo hacer los pedidos? Eso era sobre los materiales directos, que es lo que diría yo que nos tomó un poco más de tiempo. Luego, mano de obra directa, bastante sencillo, bastante sencillo. Y después vienen los gastos indirectos de fabricación. Alcanzar los beneficios deseados, es decir, alcanzar las metas de ventas, requiere de egresos planificados. Yo espero vender tanto, por lo tanto debo producir cierta cantidad para eso, y esa producción requiere de egresos planificados, ¿sí? Bueno, aquí como mensaje dice, no se deben recortar los egresos sin considerar el efecto sobre los beneficios. Para esos administradores que están preocupados en recortar gastos, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto pudiera tener, ¿no? Como la calidad de los productos o la calidad del servicio, si brindo servicios, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Para propósitos de contabilidad, el costo es un egreso que se activa, ¿sí? O sea, empieza siendo un egreso que se activa, luego cuando rinde sus frutos se convierte en costo, ¿no? El inventario de materias primas, en un principio está como inventario, o sea, está en el activo, ¿ok? Luego puede estar, cuando estoy fabricando y todavía no he vendido, puede estar como inventario de producto final, ¿de acuerdo? Pero cuando ya lo vendo, ahí ya reconozco el costo, ¿ok? Entonces, fíjense que eso se va activando en un principio y luego, en el momento de la venta se reconoce el costo. Y el gasto de desembolso, en cambio, que se consume corrientemente, como por ejemplo los gastos de administración y ventas. Comportamiento de los costos y gastos, eso también aparece en el libro en alguna parte por allí. Nosotros podemos tener costos fijos, ¿sí? Que es la línea amarilla. Y yo también les he dicho que esto puede ser fijo por tramo. Es decir, a cierto nivel de ventas y de producción, puede ser que yo mantenga ese costo así estrictamente fijo, pero cuando ya el volumen de producción que va a determinar, digamos, la magnitud de mi operación aumenta mucho, seguramente voy a tener que, ¿sí?, saltar a otro nivel de costo fijo. Puedo tener una línea así, y a partir de cierto nivel de producción puedo tener otra línea así. ¿Ya? Eso les digo, si lo han escuchado en otra materia, los costos fijos son fijos por tramo. El costo variable, exclusivamente variable o 100% variable, es esa línea verde, ¿sí? Que obviamente parte del origen, porque si es exclusivamente variable, cuando se vende cero, se produce cero, el costo es cero. Y el costo variable total sería esa línea. Y luego la pendiente de esa línea verde es el costo variable unitario. Y el costo semivariable son aquellos rubros que pueden tener un componente fijo y un componente variable. ¿Ya? Entonces hay que identificar o conocer la relación de cualquiera de estos rubros, o en general, de mis rubros de costos y gastos, hay que tener clara cuál es la relación con la cantidad producida, ¿no? Con la cantidad vendida, es decir, con algún nivel de actividad. ¿Sí? De hecho, aquí en este capítulo de gastos indirectos de fabricación, se introduce el término nivel de actividad. ¿Okay?
que a veces es el nivel de producción, otras veces puede ser el nivel de ventas, otras veces puede ser alguna otra variable que de alguna manera determine que se gaste más o menos del rubro de gasto que esté analizando. A veces puede ser, por ejemplo, la cantidad de horas máquina. Este puede ser el nivel de actividad relevante para cierto gasto, la cantidad de horas máquina. Pongamos para el gasto de electricidad. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? El número de horas máquina. Claro, ese nivel de actividad es relevante para ese gasto, para el gasto de electricidad. También puedo pensar que ese nivel de actividad, que en este caso estoy planteándolo como la cantidad de horas máquina, eso va a tener relación con el plan de producción y el plan de producción con el plan de ventas. Entonces, a veces cuando vemos estos gráficos, a veces los ponen en función de las ventas, otras veces en función de la cantidad producida, pero les estoy planteando un ejemplo que puede ser otra base de actividad como las horas máquina. Y eso, la elección de la base de actividad en realidad depende de cuál es el rubro de gasto del que estoy hablando. Lo que se busca es aquella variable X, ya podemos decir aquella variable X, que sea la que influye en que se gaste más o menos de ese rubro. Entonces, claro, va a depender de qué rubro esté analizando. El sentido común o el conocimiento del negocio me va a decir, ¿sabes qué? Esta es la variable que determina que en la práctica se gaste más o menos de ese rubro. ¿Ok? Bueno, entonces hemos visto presupuesto de costo de material y mano de obra directa. Y ahora vamos a ver presupuesto de gastos indirectos de fabricación. Entonces, este rubro también tiene que ver con la fabricación, por eso su nombre. También tiene que ver con la fabricación, con la producción. Y por eso, hasta allí, esos dos, bueno, el primero en realidad son dos cosas que hemos visto. Digamos, estos tres rubros, materiales directos, mano de obra directa y gasto indirecto de fabricación, son los que componen el costo del producto, el costo de producción. ¿Sí? El costo de producción. Luego hay otros tipos de gastos de distribución, gastos de administración. ¿Okay? Entonces, como les decía, en gastos indirectos de fabricación van a entrar todos esos gastos relacionados con el proceso productivo, por eso se llaman gastos de fabricación. Entonces, en gastos indirectos de fabricación van a entrar todos esos gastos relacionados con el proceso productivo que no han podido ser identificados de manera directa como material directo o como mano de obra directa. ¿Sí? No han podido, aquí se usa el término, no han podido ser rastreados o cuantificados de manera directa, ¿sí? Por cada unidad de producción. ¿Okay? Entonces, por eso está material indirecto, mano de obra indirecta y otros gastos de fábrica como los sueldos de los administradores de la fábrica o supervisores, ¿sí? Perdón, los sueldos van en mano de obra indirecta, ¿no? Gastos administrativos relacionados con la fábrica, lo que es suministros, por ejemplo, ¿okay? Servicios, está ahí más abajo, ¿sí? Seguro de la fábrica, ¿sí? Seguro de la fábrica, seguro de las máquinas, seguro del galpón donde se fabrica, seguro de las máquinas. ¿Ya? Los gastos asociados con el departamento de reparaciones, todos estos insumos que se requieren para compra, yo que sé, compra de herramientas o insumos como lubricantes, aceites, líquidos de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Los servicios básicos que le decía, energía, teléfono, agua, pero repito, que tengan que ver con la fábrica. Entonces, hay una serie de gastos que yo en un principio no puedo decir, tanto de lubricante de la máquina se requiere por cada unidad de televisor. Eso no lo puedo determinar directamente, ¿no? Después podría hacer una asignación. De hecho, todos estos gastos indirectos, todos los gastos indirectos, los vamos a asignar. O sea, finalmente le voy a decir a cada televisor hecho, a cada televisor fabricado, le voy a mandar tantos dólares de gastos indirectos de fabricación.
O sea, tendré que buscar la manera de asignar, por eso la palabra clave aquí es la asignación de gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? Que a veces se torna medio complejo, hay que estar concentrados, hay que definir bien las bases de actividad, luego cuantificar esas bases de actividad, luego hacer ciertas multiplicaciones, divisiones, operaciones básicas, pero la lógica es que a veces se les olvida un poquito en este capítulo. ¿Sí? Porque repito, aquí de alguna manera vamos a tener que asignar, ¿sí?, estos gastos indirectos de fabricación a cada unidad de televisor, o a cada unidad de DVD, o a cada ventilador, ¿sí?, o a cada lápiz de labio, ¿de acuerdo? De alguna manera habrá que hacer. Por eso se llaman indirectos. Porque no ha podido ser de manera directa. Es decir, yo no pude, en el caso, por ejemplo, de los lápices de labio, ¿no? Yo sé que es una caja por lápiz de labio, una cajita de cartón por lápiz de labio. Si la cajita de cartón me cuesta 5 centavos, facilito. O sea, ahí no hay cómo perderse, ¿ya? Pero la energía eléctrica que se gasta en la fábrica durante el tiempo que se hacen los lápices de labio, eso ya es... Eso es indirecto. Y de alguna manera habrá que asignarse. ¿Sí? Vamos a ver la forma, la manera, pero es indirecto, ¿no? Vamos a asignar, sí, pero no es que yo pueda decir, cada lápiz de labio me demandó tantos kilovatios hora y eso tanto cuesta kilovatio hora, por lo tanto, tanto le corresponde. No es así de fácil. ¿Ya? Si no fuera material directo, ¿sí? Todo lo que es directo es porque es fácilmente cuantificable o rastreable a cada unidad de producto final. El resto va a indirecto, ¿sí?, que luego se suman, se restan, se hacen una serie de cálculos y habrá que asignarle tantos dólares de gastos indirectos a cada unidad del producto que yo haga, que haga la empresa en donde estoy haciendo esto, ¿no? ¿Y con qué objetivo es que se hace esto? Porque yo quiero llegar a determinar el costo de producción, costo de los artículos fabricados. Entonces tengo que meterle ese gasto que está asociado a la fabricación. Entonces, claro, ese costo del artículo producido va a tener material directo, mano de obra directa y una asignación de los gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? A eso queremos llegar. ¿Ok? Entonces, yo creo que hasta aquí llego. ¿Ya? Esto es hasta aquí llego y la siguiente clase, entonces, empezaremos con gastos indirectos de fabricación, ¿no? Hablaremos de fases de actividad, niveles de actividad, asignación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que hasta ahí nos quedamos por hoy. Recuerden que tienen tarea, no se olviden. Ya les he puesto también material para que revisen el caso de Piel de los Andes y les sirva como algo de referencia más, de referencia adicional a lo que ya está en el libro y que puedan hacer el caso de Kiss Stick de manera satisfactoria, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Bueno, chicos, eso sería todo entonces. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Hasta luego, profe, A gracias. ver, Gracias. tengo una pregunta. Ya. ¿Quiere hacerla en público o solo a mí? Escríbame aquí. No digo el nombre porque puede ser en corto. Me quiera preguntar. Ya, ok. Entonces es que se vayan. De poco gente que está aquí. Cuando se vayan ahí me hacen la pregunta, ¿ya? Bueno, chicos, nos vemos. Pasen bien. Chao.